Isaías 49, versículos del 14 al 16. Este es un día muy especial, es el Día de las Mamás, de las Madres, y como un homenaje a ellas estamos preparando la palabra, pero no es solamente para ellas, es para todos. Pero Sión dijo, o sea, el pueblo de Dios dijo, o la iglesia de Dios, ahora vamos a ponerlo actual. Me dejó el Señor, o sea, me dejó Jehová, quiere decir Jesús, y el Señor se olvidó de mí. Así decimos muchas veces. Y el Señor responde, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Él responde con esta pregunta. Y también nos dice, aunque ella se olvidare, porque hay madres que abandonan a sus hijos y no los quieren, y ya ustedes saben mejor que yo, aunque ella se olvidare, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Eso nos dice el Señor. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están todos tus muros, todos tus problemas, todas tus circunstancias, todo lo externo y lo interno están delante de Dios. Y esto es tan real y apliquémonos hoy día a nuestras vidas cuando pasamos por diversas dificultades y problemas. ¿Qué decimos, pensamos? Dios ahora sí que se olvidó de nosotros. No nos responde, oramos, clamamos y parece que el cielo fuera de fierro. ¿Qué pasó, Señor? Nos sacaste de Egipto, nos perdonaste nuestros pecados, hiciste tantas cosas preciosas y ahora en este tiempo que te necesitamos y te pedimos por esto, no nos responde. ¿Dónde están tus maravillas? Sacaste de Egipto, abriste el mar rojo, nos diste maná en el desierto, hiciste tantas cosas y así nosotros nos acordamos de todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Pero ahora en este problema, como que el Señor ya no nos responde. Entonces, el Señor les contesta con esa figura, ¿no? Aunque tu padre y tu madre natural te abandonen, o puedan haber muerto, no sé, pero tú estás presente las 24 horas del día y Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de sus hijos, en cada uno de su pueblo. Y Dios nos compara con esto al amor de una madre. Y Él no compara ese amor con ninguna otra cosa, si ustedes leen la palabra. No compara su amor con ninguna otra cosa que el amor de una madre, porque el amor de una madre es puro, es incondicional. Así compara el Señor, pero nos dice, aún más que ella, yo te amo. Y esa es una comparación para nosotros que tenemos una mente finita, una mente limitada. Entonces, por eso Dios usa lo natural para enseñarnos lo espiritual. El amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque es un amor puro, un amor incondicional, un amor que no tiene límites hasta la muerte. La madre genuina, especialmente la madre cristiana, va a amar a sus hijos. Dios quiere que tengamos esa idea de su amor irresistible, de su amor que nunca dejará de ser, como dice su palabra. Ya una vez que más o menos tenemos una idea de lo que es el amor de Dios y debería de ser el amor de una madre, empezaremos, hermanos, con la palabra. Es una palabra muy conocida, la he predicado cientos de veces, pero yo creo que hoy día el Señor les va a hablar en una forma muy especial. Y se trata de Jocabet. Jocabet fue la mamá de Moisés. Y cómo ella crió a sus hijos, fue una mujer de fe. Y al decir una mujer de fe, la fe abarca mucho, abarca valentía, abarca destreza, inteligencia, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios.
Y Jocabed fue una madre de fe. Y ella desafió un poquito, no vamos a ir a toda la historia que es preciosa, lean Éxodo 2 hasta el 3. Y esta mujer desafió a Faraón, a toda la corriente de un tremendo imperio egipcio, donde a ellos los tenían como, al pueblo de Israel, los tenían como esclavos, a flagelazos. Ustedes han visto las películas, con sus pies en el lodo, sin darles de comer, para que ellos les construyan. Ese fue el tiempo en el que vivió Jocabed con su esposo, que se llamaba, el papá de Moisés, se llamaba Amram. Y ellos vivieron en ese tiempo, y esta mujer desafió toda esa ley, toda esa corriente de ese imperio egipcio que fue tan malo. ¿Por qué? Porque quería cumplir los planes y propósitos que Dios le había dado para sacar a sus hijos adelante, para dejar un legado, hermanos, no solamente para esa generación, sino para todas las generaciones. Esto es un ejemplo a seguir. Vamos ahora sí de frente a Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 26. Dice, por la fe, empieza todo por la fe. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Otra vez, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Son, como les he dicho, pasajes que lo deben haber escuchado cientos de veces, pero yo sé que hoy día les va a hablar el Señor en una forma fresca. Dice que por fe no temieron. Hemos leído el principio del 23. Están incluidos los padres. Aquí no solamente vamos a resaltar a Jocabed, pero aquí están incluidos los padres. Hay cuántos padres que vemos que ellos fueron los que llevaron. Cornelio fue el que llevó a toda su familia, a las vecindades y a todos. Entonces, están incluidos los dos, sino que vamos a hacer un paréntesis, nomás ya les va a tocar ahora en el próximo mes a los varones de resaltarlos, pero ahora vamos a dedicarnos a la esposa, pero no quiero dejar a nadie suelto, todos estamos incluidos en este trabajo y esta obra de Dios. Los padres, los dos, el papá y la mamá, tienen que estar involucrados en la crianza de los hijos. Jocabed tuvo una influencia tremenda, no solamente en un hijo, sino en todos sus hijos, que fueron 3. La primera fue Miriam o María, el segundo fue Aarón. María fue profetisa, fue líder devocional, fue un instrumento poderoso usada por el Señor. Aarón, porque hay iglesias machistas, hermanos, donde la mujer no debe ni hablar, porque no sé si Dios mira si tiene falda o pantalón, cuando la palabra dice que Dios mira los corazones. Pero bueno, eso es para que ustedes sepan. Estaba Aarón, sumo sacerdote y traductor de Moisés. Y después tenemos a Moisés. Fueron los 3 hijos. Y la palabra dice, si ustedes leen acá más adelante también, que los padres lo vieron hermoso a Moisés. Era el último. Yo soy la última de 11 hermanos, así que me considero hermosa. Los padres de Moisés construyeron un arca rústica, lo pusieron dentro de los carrizales. Imagínense, todo bien preparado, bien estudiado, sigilosamente, cuidadosamente, para que el río Nilo no se lo llevara y muriera. Y lo pusieron cerca de donde la princesa, la hija de Faraón, salía a bañar. No sé si se bañaba todos los días, pero ellos sabrían el día que le tocaba bañarse en el río. Entonces lo pusieron el arca y
me imagino que pues media hora antes de que salga la reina con todo su séquito a bañarse. Y sale la reina y ve al niño que lloraba. Y allí estaba María, todo cuidadosamente arreglado, la hija mayor, detrás de los carrizales, para que cuando venga la princesa, ella se aparezca y le diga, yo tengo una. Y la princesa, ¿cómo mueve Dios los corazones? Ya tú criaste, ellos criaron a sus hijos, a su hijo hasta donde pudieron, ya no pudieron más, lo soltaron y Dios se encargó. ¿Enseñanza para nosotros? Sí. Criamos, hacemos lo que podemos y Dios se va a encargar de honrarnos, de cuidar al niño. Y sale la princesa, se le aparece María y le dice, ¿sabes qué, princesa? Yo conozco, porque la princesa se enamoró de la criatura. Tiene que ser el que mueve los corazones de los reyes, inclina para donde quiere. Entonces, le dice, yo te voy a buscar a una persona que cuide. Ya, búscame la persona y yo te voy a pagar lo que quieras, yo te lo voy a pagar. Estamos hablando de el imperio más grande en ese entonces. Estos esclavos apestosos, malolientes con el pie en el barro, flagelados, castigados, esta familia va a palacio del rey, las puertas abiertas, la princesa le abre las puertas y les da una buena paga. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para criar a Moisés? ¿Para qué? Para que después ellos él liberte a su pueblo. Pero el faraón y la princesa pensarían que iba a ser, no es que pensarían, lo preparaban para ser el futuro faraón, rey de Egipto. Pero Dios hace las cosas, hermanos, como dice la palabra, todo lo que Él quiere, Él lo hace. Y todo lo transforma como Él quiere. ¿Qué hizo? Hay veces hasta insólito. Y el Señor, un poco jocoso, ¿no? Lo lleva al palacio del enemigo, invierte en toda una vida en preparar a Moisés como el futuro faraón, les pagan a esa familia, me imagino que Amram y Jocabed se volvieron ricos y ya vivieron diferente, lo preparó para que sea el libertador, para que haga el Pentateuco. Los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés, un hombre, dicen en Hechos 7, también hace una reseña de él, un hombre poderoso en escrituras, en conocimientos, lo lleva el Señor soberanamente a un esclavo, lo lleva a ser, lo pone en lo mejor de lo mejor, hermanos. Qué preciosa la obra de Dios. Bien remunerados. Y el Señor se hace que quede bien claro. La princesa dice, y lo escribe el Señor en la palabra para enseñanza nuestra, cuídamelo. Ahora ese niño es mío, yo te lo pagaré. Y el Señor, hermanos, no es deudor de nadie, como siempre decimos. Dios preparó todo esto de antemano y Él dice que un vaso de agua fría que nosotros le demos al más pequeño de sus hijos, ya tenemos nuestra recompensa del 100% acá en la tierra y también en los cielos. Entonces, vemos cómo el Señor se encarga de dejarnos claro, yo te lo voy a pagar. Jocabed y Amram dieron a sus hijos para servir al Señor y Dios nunca dice que deja desamparado. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Siempre hay una paga porque Él es el mejor pagador. Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán, así te va a caer en tu regazo. Esa medida, ese don, ese regalo de Dios, esa abundancia de Dios, porque Dios, como he dicho, no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie, al contrario, nosotros somos los que le debemos. Entonces, hermanos, ¿cuántos podemos decir amén? ¿Cómo el Señor nos ha retribuido, nos ha bendecido aún, no con cosas materiales, ni oro, ni plata, con tantas cosas, hermanos, hasta el día de hoy? Nunca
nunca nos ha abandonado. Entonces, hermanos, la fe sin obras es una fe muerta. Eso es muy importante, por eso los discípulos y nosotros también deberíamos de decirle al Señor, aumenta mi fe, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo le tengo que pedir, Señor, porque desfallecemos. Estamos como el pueblo de Israel que hemos leído en Isaías. Señor, ¿y ahora qué? ¿Te olvidaste de mí? Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos para seguir creyendo y confiando. Entonces, regresando a los egipcios, a los judíos esclavizados, ellos les trabajaron y los oprimían y mataban a sus hijos, pero Dios es un Dios justo. Eso que quede en nuestras vidas. Pueden hacer la injusticia más grande, pueden robarnos, pueden hacer todo lo que quieran, pero Dios es justo y nunca va a tener por inocente al culpable y siempre va a retribuir al que actúa limpia y justamente. Y vemos que desde Génesis 15, versículo 14, ya Dios les había dicho al pueblo proféticamente, ya Dios nos habla para nosotros estar confiados y seguros en Él. Ya Dios le había dicho a su pueblo a través de Abraham, mas también a la nación a la cual serán esclavos, a Egipto, antes de que estuvieran cautivos, los juzgaré yo. Y después de esto saldrán como con gran riqueza. El oro y la plata es de nuestro Dios. Y Él sabe retribuir. Y Él no permitió que salieran de Egipto sin nada. Él les dio, les retribuyó e hizo que Egipto le diera todos sus oros, todo lo mejor que tuvieron en ese imperio. Dice que los despojaron. Vamos a leerlo. Éxodo 12:36. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así, ¿qué cosa hicieron el pueblo de Israel? ¿Qué cosa hizo Dios? Los despojaron de todo su oro y de todas sus riquezas. Dios es justo, hermanos. Entonces, todo esto es para que nosotros aumentemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y esa fe empieza por los padres espirituales. Yo ahorita ya mis hijos están grandes y yo mayor cuidado de ellos no puedo tener, pero tengo hijos espirituales a los cuales tengo que cuidar. Tengo que estar orando, intercediendo. Debemos de ser una influencia, debemos de ser un ejemplo, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, para que ellos también sean poderosos en la fe. Amamos a Dios, nos esforzamos por agradar, por cumplir con Él. En medio de las dificultades, oramos por ellos, aunque veamos que nuestros hijos no están caminando como nosotros quisiéramos o se han desviado y están tomando decisiones equivocadas. Oramos, doblamos rodillas por ellos. Deberíamos, hermanos. Los vemos a veces más alejados y pensamos tal vez como el papá del hijo pródigo, viendo, tal vez ahora ya viene, ya llega, ya va a regresar. Y no. Hay una pequeña ilustración que les voy a dar de Mónica, se llamaba la mamá de San Agustín. Y San Agustín era, creo que todos se quedan cortos en su vida pasada ahora, ¿no? Era de lo más libertino, alcohólico, ya ustedes no les voy a repetir porque hay niños, en todo tipo de pecado. Y esa mujer oraba y clamaba a Dios por su hijo que estaba totalmente perdido y no había esperanzas. Y se convierte, hermanos, en uno de los teólogos más grandes de esa época. Y se vuelve también un predicador. Y dice uno de los
mentores de él, allá en Milán, era italiano, que era imposible. Él lo único que dice es imposible que Dios no pueda escuchar a una madre que por 35 años oró día y noche. Entonces, hermanos, hay esperanza. Nunca nos olvidemos lo que dice Salomón en el Proverbios 22. Instruye a tu hijo en su camino, y aun cuando fuere viejo como Moisés, nunca se va a apartar, porque lo has puesto con una buena simiente y tiene un buen fundamento. No importa lo que tenga que pasar, como Salomón, que se fue por el camino errado, pero él con experiencia da ese consejo. Aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Entonces, todos tenemos una gran responsabilidad, hermanos, para criar hijos en la fe. Pablo tenía hijos en la fe, era Timoteo, era Tito, tenía varios. Todos tenemos esa responsabilidad de ser testimonio, de ser ejemplo, porque algún día, hermanos, no creamos que vamos a vivir toda la vida y no sabemos el tiempo ni la hora. ¿Cómo? No sabemos cuando el Señor nos llame, nos va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Todos los recursos. Nos ha dado vida, salud, podemos caminar, tenemos nuestras manos, todavía tenemos nuestros ojos. Tenemos todo para servir al Señor. Y eso el Señor nos va a tomar cuentas algún día. ¿Qué hiciste con la vida que te di, con todo lo que te proveí? Eso es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo. Nuestro trabajo de amor, nuestra obra. Ya en el cielo no vamos a predicar a nadie, no vamos a tener hijos, ya acá se termina nuestra labor. Y esto es lo que vamos a llevar. Jocabed y Amram sabían cuál era el plan, sabían que ellos que tenían que criar hijos para Dios, para que Dios los liberte y los use. Que seamos conscientes de eso, hermano. Todos hemos venido con un plan trazado, ya de antemano, por parte de Dios, para cumplirlo. Pero muchas veces nosotros nos desviamos. Y vivimos, hermanos, como tantos ejemplos malos. Tenemos a Lot, tenemos a Sansón, tenemos a Saúl, a tantos reyes, 80% de reyes malos, que se desviaron y trajeron abajo a todo el pueblo. Que odiaban a los profetas, no querían que les diga la verdad. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, hermanos, y el resto, el Señor tiene el control. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó es rechazar, es poner resistencia a una fuerza ejercida por otros que obligan a imponer o retroceder, sea en una idea, acción o situación. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Y eso es lo que vivió Moisés. Moisés dice que rehusó y rechazó toda la presión de ese tiempo en Egipto. Y no se dejó imponer, igual que Daniel y tantos otros. Por eso la palabra dice, el que persevere hasta el fin. Moisés no permitió, recibió todas las enseñanzas, toda su cultura, su educación, para usarlo para libertar a su pueblo. Por eso le dijo a Faraón, yo acá no dejo pero ni las pezuñas, porque no sabré, me tengo que ir con todo lo que Egipto me ha dado, pero para servir a Dios. El que persevere hasta el fin, dice el Señor Jesús, ese va a ser salvo. Entonces este hombre, Moisés, creció con convicciones, con creencias firmes, bien ancladas. Los padres se encargaron de anclarlo bien.
no solamente a Moisés, sino a todos sus hijos. Hermanos, y esa tiene que ser una preocupación de todos aquellos que tienen hijos naturales y espirituales. Yo tengo hijos mayores, pero tengo que estar. Son mayores, pero necesitan. Y aunque ellos a veces me miran, ya mi mamá, tengo que estar y tengo que repetirles y tengo que hablarles para que ellos nunca se olviden. Y ellas, cada vez que vienen, hermanos, ellas se van impresionadas de ver cómo es un pueblo que no se ha apartado. Vamos a leer Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, la palabra que nosotros hablamos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuán importantes así fue, penetró hasta lo más profundo en el corazón de los hijos de Jocabed, la palabra que ella les hablaba. Y esto solo se va a reflejar en nuestras decisiones, en nuestras acciones. ¿Qué dejamos? ¿Qué decisiones tomamos en nuestras vidas? Eso es muy importante, hermanos. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escoger, esa palabra también, es seleccionar cuidadosamente una cosa entre varias. Tú, cuando te vas a comprar los zapatos, seleccionas si tienes el pie ancho, tiene que ser ancho, no tiene que ser delgado. Si no te gustan los tacos, tiene que ser... En fin, seleccionas cuidadosamente. Así, Él escogió, Él seleccionó. Él quiso ser maltratado y yo voy a ser muerto. De repente Faraón me va a matar por querer libertar, porque me tengo que sublevar. Entonces, hermanos, tenemos que tomar decisiones día a día y a cada rato, naturales y espirituales. Hace más de 2 años con la pandemia yo decidí quedarme con el pelo blanco, porque escogí, seleccioné, a ver qué beneficios tiene. En ese entonces mi nieta trajo un anuncio que el colorante da cáncer a los ganglios, en fin. Entonces dije, de aquí en adelante, o me quedo calva o me quedo cana. Prefiero quedarme cana a quedarme calva y encima enferma. Así es que, y es un ahorro y no tengo, es una constante de dale y dale. Entonces, hermanos, yo escogí ser canosa. Y, hermano, y así como sucesivamente tú escoges, ¿obedezco a Dios o no le obedezco? ¿Hago esto o no hago lo otro? En cada momento, continuamente, en cada circunstancia. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los daños? Entonces, escogemos. Hermanos, el Señor es especialista en su palabra, usando a diversos líderes para retar al pueblo a tomar una decisión por el Señor, que es la más importante al final de todo. Calva o pintada, igualito me voy a ir al cielo. ¿No? Pero en este caso, las decisiones de Dios son muy importantes. Moisés, experimentado en tomar decisiones, experimentado en tener la mira en las cosas de arriba, experimentado en todo, ya un mayor, antes de morir aquí, les pide al pueblo, en Deuteronomio 30, no lo vamos a leer, que hagan una decisión. Esta es la vida, esta es la muerte. Este es el bien, este es el mal. Escojan, le decía al pueblo, escojan a quién van a servir. Si van a servir a Dios, va a ser para bien y las bendiciones les van a seguir. Pero si no escogen a servir a Dios y escogen los placeres
de Egipto y de ese mundo, las consecuencias van a ser tremendas también. Ahí está Moisés retando al pueblo. Después su discípulo, que fue Josué. Ahí por los versículos 23 y 24 del libro de Josué, que tenía la misma escuela, su discípulo, antes de morir también llama a todo el pueblo. Y entre tanto le dice, bueno, al final de estos Dios es bueno, miren cómo nos ha traído, todo hace un recuento de las bondades de Dios, ninguna de sus promesas nos ha faltado, ya voy a morir yo dentro de poco, ustedes, ¿a quién van a elegir? ¿A quién van a escoger? Diciéndoles, ¿no? Josué, ¿no? No sé, le decía al pueblo, ¿a quién van a servir ustedes? Por último, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Escogió la mejor parte. Y tenemos por último a Elías, que sí trae a todo el pueblo también y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Si ustedes aman a Dios, sírvanle. Pero si no, váyanse a Baal y van a ver las consecuencias. Hay solamente una elección, solamente una de las dos que nos propone Dios. La vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y nosotros tenemos esa plena libertad. ¿A quién vamos a servir? Primera Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvelo con corazón perfecto. También David, antes de morir, reconoce a ese Dios que me sacó del polvo. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar como príncipes de su pueblo. Y le dice David a Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si tú no decides buscarlo y decides dejarlo, Él también te desechará para siempre. La decisión más importante de la vida del ser humano es hacer o estar en su voluntad, aunque implique sacrificios, como decía David, y no daremos sacrificios que no nos cueste. Como esta pareja de Jocabed y Amram, que expuestos a que los maten a ellos y a todos sus hijos. Vivir y criar y guardar a hijos en estos tiempos es tan malo como criar. Fue tan malo como criar y cuidar a sus hijos en esos tiempos. Una ilustración de Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, quien abolió la esclavitud, criado por padres cristianos y cuya influencia marcó su vida desde su niñez. Nació en un hogar muy humilde desde niño. Su libro predilecto fue la Biblia. Sus padres, Tomás y Nancy, eran miembros devotos de una iglesia cristiana tan humilde como la pobre cabaña donde nació él. No tenían estufa, dice que había un frío terrible, no tenían que comer, en fin. Nancy era una mujer de gran inteligencia y de carácter firme. Otra Jocabed. Los domingos ella acostumbraba a leer las escrituras a su familia y apenas sus hijos aprendieron a leer, los hacía participar de la lectura dominical. Después de la muerte de Nancy, la mamá de Abraham, Tomás Lincoln, su papá, se casó con Sarah Bush, una mujer también muy devota y piadosa, quien continuó la labor de reafirmar la fe de Abraham Lincoln. Apenas entró a la presidencia, Lincoln citó varios pasajes, entre ellos, todo hombre es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y dijo abiertamente que todo su gobierno
estaría basado en la palabra de Dios. Dice también que él buscaba siempre la ayuda de Dios, no solo por sus propios problemas, sino por la inmensa responsabilidad que pesaba sobre él como presidente de una nación dividida, porque abolió la esclavitud y ahí se le vinieron todo, hubo una división tremenda, una guerra entre ellos. Fue conocido por ser un hombre de oración. El presidente Lincoln le relataba a uno de sus generales después de la victoria de la guerra de Gettysburg. La verdad es que durante la violencia y la tensión de la batalla librada ahí, fui a mi cuarto, me puse de rodillas, decía Lincoln al general, y pedí al Dios Todopoderoso la victoria. Le dije que este país era de Él, así hablaba con el Señor, que la causa era de Él y que no podríamos resistir otra derrota. Estábamos devastados. Le hice a mi Hacedor, a mi Dios, un voto, que si Él estaba con ustedes en Gettysburg, yo estaría siempre a su servicio. Y el Señor lo hizo así. Ahora me toca cumplir mi parte, le decía al general. Lincoln hacía uso frecuente de la Biblia en sus discursos. Cuando aún vivía en Springfield, en 1858, describió la condición del país citando Mateo 12:25. Toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuanto más sentía el peso de su responsabilidad y la gravedad de su situación nacional, más se refería y más usaba la Biblia. En el discurso de su segunda toma de posesión de la presidencia, Lincoln se refirió a la Biblia y retó al país. Y la historia cuenta que más que un discurso fue un sermón. Y luego, al recibir una Biblia de obsequio de un grupo de raza de color en Baltimore, dijo, con respecto a este libro, levantándolo, dijo, con respecto a este libro, solo puedo decir que es el mejor don que Dios ha dado al hombre. Por medio de este libro se nos comunica todo el bien que el Salvador otorgó al mundo. Lo que puede hacer una madre, hermanos, lo que pueden hacer unos padres piadosos, unos padres que saben qué es lo mejor para sus hijos. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estos padres enseñaron a sus hijos a tener la mejor visión, la visión espiritual, la visión de Dios, a tener la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y les funcionó perfectamente. Tenían una visión clara de lo bueno y de lo malo. Tenían una visión de las consecuencias que ocurrirían si ellos no obedecen a Dios. Y Moisés más adelante dice, Pablo, que él se sostenía como viendo al invisible. No veía nada, pero sus ojos de fe le anticipaban que Dios iba a responder a sus oraciones. Esperaban lo que no veían, dice, y con paciencia lo aguardaban. ¿Cómo estamos en nuestra peregrinación en esta tierra? Esperando la buena mano de Dios, como el siervo mira la mano de su Señor y la sierva mira la mano de su señora, así nosotros debemos de ver y esperar en la mano de nuestro Señor. Él ya no tenía la mirada en Egipto, en el imperio, en todo su glamour, no le importaba, en ese brillo, todo el brillo de Egipto, el brillo de este mundo. Hay una canción antigua, el brillo de este mundo cae y decae delante de ti, la gloria de esta tierra nada es. Y así vivió Moisés, ya no le impresionó nada, había caído a sus ojos. Hay caminos, hermanos, que al hombre le parecen. Él hubiera podido decir, bueno, yo subo como faraón y ya liberto a mi pueblo y le doy todos sus beneficios y estoy bien. No, él sabía que el pueblo tenía que salir. Los padres le contaban las promesas que tenía para ellos.
Entonces hay caminos que al hombre les parecen buenos, pero son caminos de muerte. Estos 3 hijos fueron de gran ejemplo a las generaciones venideras. El contraste, ¿no? Con Lot, que él tenía una visión corta, le pareció eso precioso, ahí voy a prosperar, y que fue un fracaso total. No la ayudó la mujer, y toda su familia, sus hijas, fueron una desgracia. No hubo bendición con esta familia. Tuvieron la vista corta. Miqueas 6:4, ya estamos concluyendo. Porque yo te hice subir, dice el Señor, ya cientos de años más adelante, le recuerda al pueblo. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿Qué está diciendo acá a través de este profeta cientos de años después? Les recuerda. Yo los saqué de la esclavitud, pero fue a través de estos tremendos siervos de Dios. Él honra a los que le honran. Amram y Jocabed honraron a Dios, sus hijos honraron a Dios, y Dios siempre hace un recordatorio. Y le dice a todo ese pueblo, fue a través de ellos que se dejaron usar. Moisés con sus limitaciones dice que era tardo de lengua. No sé si era tartamudo, se me está pasando los minutos, no sé si era tartamudo o simplemente era tardo para hablar como yo, que tengo que pensar y me demoro, pero no le importó. Con todas esas limitaciones Dios lo trajo y lo puso para ser el libertador. Entonces, hermanos, Aarón, sumo sacerdote, María profetiza. ¿Qué nos puede impedir? Esclavos, muertos de hambre, apestosos, sin ninguna, solamente Moisés cuando fue al palacio, sin ningún tipo de cultura ni educación. No, nadie puede impedir, como fue dicho al empezar la reunión. Los planes de Dios están por encima de cualquier oposición. Ni el infierno mismo puede impedir que Dios te bendiga, que Dios te llene de sabiduría, de fortaleza, que aumente largura de días, años de vida. Dios es poderoso, obró en ellos y puede obrar en nosotros también. Dios está esperando nuestra respuesta. El mundo dice que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos en los últimos tiempos y en los momentos más difíciles. El Señor viene pronto y ya se acabó nuestra labor acá en la tierra. No tenemos, como les hemos dicho, ya a quién evangelizar, no tenemos a quién dar testimonio, no tenemos a quién dar nada. Ya pronto nos iremos. Por eso el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Deuteronomio 34, versículos del 10 al 12. Miren la honra que les da Dios a sus hijos. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Miren la gloria que le da el Señor. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto. A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos, terribles, que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque escogió, porque rehusó, y Dios estuvo con él. ¿En qué nos preocupamos? ¿En que caigan bien a esta sociedad? ¿En que tengan muchos beneficios, muy bien remunerados? Encaminamos a nuestros hijos al Señor, tenemos esa carga. Siempre trabajamos juntas con Lili, ella tal vez esté ahí en el Zoom mirándome, y tuvo que viajar a Corea porque lo nombraron embajador y embajadora ella,
Y entonces fui a visitarlas, me invitaron, y vi pues todo el brillo, los oros, los choferes, los carros a las puertas del embajador. Impresionante. Los cocineros, los estos, un, un grupo grande de trabajadores y el círculo donde se desenvolvía. Terminó mi visita, me regresé triste y preocupada. Y dije, yo la perdí a Lili, porque con todo ese deslumbramiento, esas riquezas, esas pompas, las alfombras de Persia que venían lo mejor, y dije, pobre Lili, ya de acá no regresa al Señor. Hermanos, doy gracias al Señor por el carácter fuerte, porque ella es recia, ¿no? Hay que ponerse paraguas cuando ella predica. Y doy gracias al Señor, porque lejos de ella convertirse a todos ellos, abrió una iglesia y ellos se convirtieron a ella. Así es cuando una fe es fuerte, está bien anclada, esa palabra ha penetrado hasta lo más profundo y ha partido tus tuétanos, ha llegado a tu ADN y nunca nadie la podrá robar. Nunca nadie pudo robarle una palabra que dejaron sus padres a Daniel, jovencitos. Nunca pudieron robarle una sola palabra que Dios había implantado en el corazón de Moisés a través de sus padres. Y San Agustín, una vez que se convirtió, se arrepintió de todos sus pecados y sirvió al Señor con todo su corazón, porque tenía una madre que oraba y le implantaba y le ponía la palabra. Hay un momento en la vida, hermanos, en la que tenemos que dejar a nuestros hijos físicamente, ya no estar tan cerca, como en mi caso, pero que nuestras oraciones, nuestras plegarias y nuestros consejos, aunque muchas veces no les sabe bien, pero tenemos que hacerles notar, porque a su tiempo el Señor hará que eso florezca. Instruye a tu hijo en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de los caminos de Dios. Entonces hay que dejarlos, pero hay que confiar en el Señor. Hicimos lo que pudimos, Señor, encárgate tú. Es necesario también que ellos se golpeen porque a través de los errores uno aprende. ¿Qué legado, qué influencia estamos trayendo a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro Perú, a todos los que están alrededor nuestro? Egipto siempre nos va a seducir con sus placeres temporales. Nada, hermanos, va a aprovechar y va a durar. Todo es temporal, somos extranjeros y peregrinos, como decía Abraham Lincoln. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer de generación en generación. Todos nos vamos a consumir y vamos a estar viejitos. Por más fuerte que te sientas ahora, por más inteligente y por más cultura y por más logros que tengas, va a decaer tu vida. Mira a los viejitos, que fueron lumbreras, que fueron ejemplos. Todo se acaba en este mundo. Pero en el Señor, hermanos, mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior se va renovando. Y nuestros días transcurren como un pensamiento, nos hacemos viejos. ¿Y qué hemos hecho por el Señor? ¿Hemos vivido en nuestro egoísmo, en nuestros placeres? Hermanos, la palabra dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Estamos a tiempo, hermanos, de escoger, de tomar una decisión de una vez por todas, de servir a Dios, de estar a los pies de Dios, de decirle, Señor, como Abraham Lincoln, yo te voy a servir, yo voy a pagar el precio, no va a ser fácil. Si hay alguien acá, mientras cantamos, que quisiera tomar esa decisión,
mientras entonamos este cántico, puede pasar adelante. Puede decirle, Señor, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Yo quiero ser, si hay padres acá, como Amram y Jocabed. No te preocupes que tu hijo nunca va a pasar miserias, nunca va a ser mendigo, porque eso lo ha prometido el Señor y yo puedo dar fe. He pasado muchos problemas, pero Dios ha estado conmigo y nunca nos dará más de lo que podamos resistir, porque juntamente con la prueba nos da la salida.